Bueno, jóvenes, vamos a continuar después de, digamos, como un break que hicimos para práctica del examen y el examen como tal. Vamos a seguir conversando acerca de el tema. Podría ser, digamos, el último teórico de programación orientada a objetos, que es polimorfismo. Em, Básicamente, se me fue por acá. Ahí está. Básicamente, bueno, hemos hecho una especie como de estudio, repaso de los temas de las bases de la programación orientada a objetos, los temas de encapsulamiento, que para mí son muy importantes, dado que, pues, yo considero que son la base de una correcta herencia como tal. Vimos los temas de herencia, herencia múltiple, herencia multinivel, etcétera. Hicimos sobrecarga de operadores, algo pues bastante interesante, bastante, eh, digamos, dinámico, podemos decir, o bastante, eh, ¿cómo les puedo decir la palabra? Dinámico, útil, bastante, o sea, que puede hacer o nos da herramientas para desarrollar de una manera, digamos, más, ¿qué se me va la palabra? La palabra es como una entre cool y dinámico, pero por ahí va, ¿verdad? La palabra, se me fue. Este, ahora pues quiero tocar el día de hoy este tema de polimorfismo para dejarlo listo por ahí. eh, y bueno, que también les sirve de base para terminar su tarea número 2, bueno, su asignación número 2, en la cual pues van a necesitar ¿cómo se llama? Conocer bien la parte del polimorfismo. Bueno, sin más ni más, démosle a lo que vinimos, como diría el reel ese, a lo que vine fue a esto, ¿ok? Entonces, como definición, ¿qué es polimorfismo? Bueno, como su palabra lo dice, bien, me da una risa porque a veces polimorfismo viene de la palabra poli, que significa muchos, y mórfico, que significa forma, muchas formas. O sea, como que uno dice, "Uf, si no lo hubiera dicho, no, jamás lo hubiera deducido". Pero bueno, básicamente en programación orientada a objetos es la capacidad de adaptar formas distintas o de adoptar formas distintas. Básicamente se entiende por la capacidad o se entiende como la capacidad de llamar a funciones distintas con un mismo nombre. Entre funciones estas funciones, perdón, pueden actuar sobre objetos distintos dentro de una jerarquía de clases sin tener que especificar el tipo exacto de los objetos. También podemos decir que es una cualidad que tienen los objetos para actuar de diferente manera ante un mismo mensaje o ante mensajes que pueden ser los mismos o pueden ser muy parecidos. ¿Ok? Una clase, como tal, ¿verdad? Recordemos el concepto, puede exhibir comportamientos, o sea, métodos. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de acciones, métodos que pueden hacer. O sea, puede exhibir comportamientos que no tiene definidos en sí misma, sino que otras clases que se derivan de ella, sino en sí misma, perdón, sino en otras clases que se derivan de ella. Es decir, una misma clase puede adoptar muchas formas diferentes dependiendo de las redefiniciones presentes en las clases que se derivan de ella. ¿Ok? Bueno, imaginémonos un escenario donde tenemos una clase, no sé, como la que hicimos en la primera tarea, una clase mamífero, no, eh, una clase animal o una clase ser vivo, y tenemos la clase mamífero, la clase ave, la clase insecto, digamos que esas tres, ¿ok? Nosotros podríamos eventualmente tratar un ave o un insecto o un mamífero o un pez como un ser vivo, ¿ok? O sea, cuando pedimos memoria, póngalo, digamos, entre comillas, podríamos tratar a los tres elementos, bueno, a las de estas clases como si fueran seres vivos. ¿Ok? Eso es una manera como decir que esa clase o tiene un comportamiento polimórfico, por decirlo así. ¿Ok? Existen
existen dos tipos o dos clases de polimorfismo. Lo que se llama polimorfismo estático, que se da en tiempo de compilación, y lo que se llama poliformismo dinámico, que eso se da en tiempo o en el momento de la ejecución como tal. ¿Ok? Cuando hablamos de polimorfismo estático, que es, digamos, como el más sencillo, ocurre cuando se presenta un proceso conocido como el early binding, ¿ok? O como el atado temprano, o como el encadenamiento temprano, o como el atar temprano, por decirlo así, o el atar anticipado, creo que es una mejor traducción. O también llamado el static binding, en el que la memoria se reserva que se reserva, perdón, para un polimorfismo, es reservada en tiempo de compilación, ¿ok? Se atribuye este polimorfismo particularmente a la sobrecarga de funciones o métodos, cuando nosotros hacemos la sobrecarga como tal, a la sobrecarga de operadores también, que ya los hemos visto. Eso, mi teacher. Todo bien. A lo que ya los hemos visto, ¿ok? Y a la programación genérica mediante el uso de templates, ¿ok? Estos templates, no me venga aquí a hacer revolution, no me venga aquí a estar saludando a todos, a veces saluda. Ajá. Este, básicamente, como les decía, se atribuye a la sobrecarga de funciones, sobrecarga de operadores y al uso de templates o también llamados, las famosas, aquellas clases estáticas, ¿verdad? Aquellas clases que son básicamente, o sea, que son virtuales puras, por decirlo así. ¿Ok? Hey, vale, aquí se me quedó por acá el cursor. Aquí está el cursor, es que tengo dos. Ok, perdón, el polimorfismo dinámico, digamos, no al contrario, se diferencia del estático en que este sucede en tiempo de ejecución. Es decir, la memoria que se reserva para este polimorfismo es reservada en el momento en que la aplicación la requiere. Eso o este proceso es conocido como el late binding o también el dynamic binding. ¿Ok? Es ¿cómo se llama? Como un atarse tardío o un atarse dinámico. ¿Ok? Se implementa mediante el uso de métodos virtuales de clases base que son redefinidos en las clases derivadas. O sea, tenemos una clase o clases que son las llamadas padres que implementan o pueden implementar métodos virtuales que ya como saben, estos tienen que ser implementados en la clase base, ¿verdad? En la clase derivada, ¿ok? Porque si no, de ahí se sigue convirtiendo en una clase virtual. Es estrictamente necesario el uso de la palabra reservada virtual, ya que este polimorfismo depende de un proceso en el cual un apuntador de memoria o puntero a funciones consulta de una tabla de funciones virtuales para resolver si un método que se invoca es el que está definido en la clase base o, por el contrario, corresponde al que está definido en una de sus clases derivadas. ¿Ok? Eso es muy interesante porque, como vemos, no solo en el proceso este de compilación, no solo vamos a tener reserva de almacenamiento en memoria para datos, sino que conjuntamente el proceso de compilación requiere que, en este caso, el compilador de C++ tenga estructuras adicionales o estructuras auxiliares para saber, en este caso de polimorfismo dinámico y la implementación de clases virtuales, saber qué tipo de clase o cuál clase es la que tiene implementado una u otra función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos vamos otra vez al ejemplo, para ilustrarlo mejor, si nos vamos al ejemplo del ser vivo y sus derivados, ¿verdad? Peces, aves, etcétera, si un objeto deriva o un objeto se instancia a partir de un pez o a partir de la clase ave, no deja de ser un ser vivo, ¿verdad? Entonces, si esa clase ser vivo implementase métodos virtuales, ¿ok? Entonces,
podría perfectamente yo decir, bueno, voy a tratar este pez que estoy instanciando como un ser vivo, pero voy a utilizar o voy a invocar un método, no sé, desplazarme o desplazarse o desplazar. Entonces, se consultaría en esta tabla, en este registro que se tiene de de las implementaciones de estos métodos virtuales, cuál es la que le corresponde o cuál le correspondería. Si alguna de las clases derivadas o eventualmente alguna implementación que puede hacer la clase par. ¿Ok? Bueno, esto digamos que teóricamente a veces se le hace a uno como un medio colocho ahí, medio extraño, pero viéndolo con los ejemplillos que les preparé, creo que resulta sencillo hacer esa, esa comprensión, por decirlo así, del concepto ya práctico en código fuente. El polimorfismo dinámico, a manera de continuación, se va a referir a que se puede apuntar un puntero, ¿se acuerdan? Les dije apuntar un puntero del tipo de la clase base a objetos del tipo de la clase derivada. Esto permite que una instancia del tipo de la clase base pueda invocar métodos del tipo de la clase derivada, siempre y cuando sean métodos redefinidos y que hayan sido declarados en en la clase base con la palabra virtual. Esto es una herramienta muy poderosa que tiene, en este caso, bueno, el paradigma como tal, y tiene C++, que podríamos perfectamente desde la clase, como dice por acá, desde la clase base, ejecutar métodos de las clases derivadas. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Antes de entrar acá a esta parte de polimorfismo, me gustaría que checásemos este pequeño ejemplito que se había preparado por acá. ¿Ok? Mire qué montón de cosas por actualizar. Ok, dentro del ejemplo, estamos chicos, por si quieren, para que no se pierdan, estamos dentro de la parte de ejemplos programados sobre el, eh, el tema número 7 o el ejemplo número 7. Mire, este le puse 0.15. Ah, qué zorón. Era simplemente 15, perdón. ¿Ok? Y todos los ejemplos yo se los voy enumerando, así como los vamos viendo acá, para que les quede más sencillo. Estamos viendo, de hecho, estos ejemplillos de por acá. Recuerden que todos estos ejemplos en C++ que vamos haciendo y demás son parte de la biblioteca que ustedes pueden utilizar eh, para sus tareas, sus proyectos, lo que ustedes quieran. Bueno, eso yo se los pongo a ustedes ahí, ustedes lo utilizan. Ok, vamos a ver. Ok, veamos este pequeño ejemplillo por acá. Igual, como les dije, eh, es mea culpa porque meto las clases en un solo archivo, porque si no sería una maraña de archivos. Pero recordemos, ustedes cuando, no, pero es que estos son ejemplos muy cortos, digamos, pero ya en un desarrollo de verdad, pues, un desarrollo como se debe, ustedes separan los puntos H y los puntos PP, ¿verdad? Como debe ser. Ok, aquí estamos hablando, bueno, de esta parte del polimorfismo virtual. Recordemos que el polimorfismo estático estamos pues haciendo sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores, como ya los hemos visto. Con el tema de el polimorfismo dinámico, veamos esta clase. Aquí le ponemos una clase base y una clase derivada que, como vemos, hereda de manera público de la clase base, público de base. ¿Ok? Veamos en este caso, tenemos, para citar el ejemplillo, un método virtual, ¿ok? Que no retorna nada, que se llama método uno o método one. Ay, qué buen Spanglish, ¿eh? Método one. Es que le iba a poner método one y yo creo que me chispó ahí. Este, ya ahí quedó, ¿ok? Cuando me pongo a hacer los ejemplos, a veces, que me compiló, qué chiva, y se me olvidó cambiar los nombres. Soy lo más hachero programando, ustedes no crean que... Ok,
Y aquí tenemos otro método que le pertenece meramente a esta clase base, ¿no? La clase pública, como vemos, hereda, pues la clase pública, la clase derivada hereda de manera pública de la clase base e implementa, como vemos acá, el método virtual. Epa, implementa el método virtual. Pero, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Pero, eso me pareció como un videojuego ahí de esos de antes. ¿Ok? Reescribe, perdón, perdón, reescribe el algoritmo que está dentro o el algoritmo de la función método one. Y también, bueno, sobrescribe, pero este en caso, el caso de esta no es virtual, sobrescribe esta que dice método 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría a la hora de instanciar una u otra? Eso es lo que vemos acá en el ejemplo principal. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Y vean esto es el- la parte interesante. Vamos a crear un puntero, como ustedes ven ahí, a la clase o del tipo de la clase base, como vemos ahí. Estamos creando un puntero de la clase base, o sea, estamos declarando una variable de tipo puntero que va a apuntar, valga la redundancia, a el espacio de memoria donde está alojado o donde va a estar alojado un objeto en teoría de clase base. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Acá no estoy creando un nuevo objeto base, sino que estoy creando un nuevo objeto derivado. O sea, estoy reservando memoria para un objeto de la clase base o clase padre y a ella le estoy diciendo que sea, o a ese espacio de memoria le estoy diciendo que me cree un nuevo objeto de la clase derivada. ¿Ok? ¿Qué pasaría acá? ¿Qué creen ustedes que pasaría cuando este apuntador mande a llamar al método, al método one, al método one, para ser español? Cuál de estos creen ustedes que se llamaría? ¿Se llamaría el de la base o se llamaría el de la derivada? El de la derivada. ¿Quién está con ella? Está instanciando un objeto de base, pero está pidiendo memoria de un objeto del tipo derivada. Entonces, ajá, me dijo, ajá, ¿qué? Ajá, ok. Este en particular, ¿cuál creen que llamaría? El de la clase base. Pura fe. A pura fe. Este, el de la derivada, y este, el de la base. La base, vaya la base. Ok, vamos a ver por acá. No, sí, 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 sí los compilé ahora antes de venir. Ahí está. Ok. Este, indudablemente, va a llamar al de la clase derivada. Correcto. ¿Por qué? El de la clase base era virtual. Y el otro, como tiene una implementación en la clase base, implementa el de la clase base. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado. Ok. Esta clase base tiene un método virtual, ¿verdad?
sea, es la clase base, si le puse clase base, le hubiera puesto, no sé, ser vivo, ¿ok? Implementa un método virtual que se llama método one, así que método one, e implementa un método llamado método two, perdón, pero este no es virtual, ¿ok? La clase derivada, de la cual hereda de base, que hereda de base, implementa el método one. O sea, es su deber implementar ese método virtual, aunque aquí arriba está implementado. Uno dirá, pero ¿por qué no me brinca? Porque debería el método virtual no implementarse, ¿verdad? En teoría. Pero bueno, ya ven que eso no es así. ¿Ok? E implementa una sobrecarga para el método 2. Correcto. Ahora bien, aquí creamos memoria o creamos un puntero de la clase base. Un puntero de tipo que apunta a la clase base. Pero le estoy diciendo que asigne memoria de la clase derivada. ¿Ok? Ahora sí, cuando llama este método, porque de hecho él creo que sí me va a dar el autocompletar. El puntero, épale, el puntero. Recuerden que este operador es para los punteros, ¿verdad? Lo que el puntero apunta, joder, ahí está. Ve, él le pone método inline virtual. O sea, en el momento en el que se compila, él va a decidir cuál es el que va a ejecutar. Si el de la base o el de la clase derivada. ¿Ok? Por eso dice inline en línea, por decirlo así. Y el otro, pues, es el de él, el que le toca. ¿Qué me estoy ganando con esto? Dirán, nada, no, me estoy ganando que la clase base pueda utilizar la implementación de los métodos virtuales que ella declare. Es que en la primera tarea lo que estaba usted creando eran interfaces. O sea, esas interfaces usted no las podía instanciar porque era una clase virtual pura. Todos sus métodos eran virtuales. Eso es lo que se llama, bueno, una interfaz o una plantilla, por decirlo así. En este caso particular, implementa algunas funciones con algunos métodos virtuales y la clase como tal es instanciable. ¿Ok? Entonces, me permite o me podría permitir eventualmente ejecutar la implementación de esos métodos virtuales. Vean, vean una cosa acá. Si este ejemplo lo desarrollamos un poco más y creamos una segunda clase derivada, ¿ok? Vamos a llamémosle hermana, o bueno, llamémosle hermana, hermana sister. Esta hermana hereda de base, bueno, hermano o hermana, whatever, para ser inclusivos, hermane. Esta clase hermana, esa vara de inclusivos, eso no existe. Hermana hereda de la clase base. Y vamos a ver, va a implementar también el método virtual, pero vamos a decir, es de la clase hermana. Ahora, vámonos aquí. Y esta va a ser de la clase hermana. Lo que no podemos hacer aquí es un colocho de una clase con otra ahí, como que la hermana mande llamar los métodos de la otra hermano, porque eso sí no, o sea, tampoco esto es una fiesta, ¿verdad? O sea, esto tiene su orden. Entonces, aquí podríamos declarar un segundo puntero
y lo vamos a decir que sea de hermana. Vean esto, también dirán, profe, ¿qué rayos está haciendo usted ahí? Este no tiene un constructor ni nada, entonces puedo declararlo así, sin este pequeño detalle con los paréntesis. ¿Ok? Eso es porque como no tiene constructor, entonces me da igual Chana que Juana. Esto no son buenas prácticas, debería hacerlo siempre así. Disculpen, pero la buena práctica es hacer todo como yo les he dicho. ¿Ok? Con todo lo bonito. Y lo bueno es que compile. ¿Ok? Ahora sí, este PTR2, que es este segundo puntero, también tiene. Opa, porque este me da error acá. Ah, ahí está. Perdón. ¿Ok? Y este no implementa nada. Ah, es que no tiene un método. Vale, pero Dios mío, ¿qué me pasa? Estoy como loco hoy. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, son dos punteros al tipo, a la clase base. Uno está, digamos que, conteniendo un objeto del tipo, bueno, uno está apuntando a un objeto del tipo derivada y otro al tipo hermana. Pero ambos, en esencia, son punteros a la clase base. Este le permite ejecutar este método de la clase hermana y el otro le permite ejecutar el otro método. Vamos a ejecutarlo. Ahora no servía. Y yo, ¿what? Como ayer me pasó algo así en Progra 1. Les estaba enseñando a los chiquillos las clases. Bueno, ya habíamos visto, pero estábamos tratando de instanciar. Y yo nunca, o sea, nunca había usado BlueJ realmente. O sea, siempre usaba, ¿cómo se llama? NetBeans o algún otro IDE. Y estaba en esa cosa, digo yo, ahora como referencio que el main, el método principal, haga el import de este punto Java. Que si aquí no hay package. Y yo, ¿qué rayos? Y yo, sí. Y yo, ¿para qué me puse a hacer este ejemplo aquí en vivo, verdad? Digo, qué pelada. Y ya me pongo a ver y nada, y yo, qué raro. Traté de hacer un package, no sirvió. Y ella, como a los dos, bueno, tampoco es que pasé media clase siendo tonto. Como a los 3 minutos, yo, no le creo que sea tan sencillo como que simplemente puse la clase, o sea, el ID igual new clase, así, pues, sin un include de nada. Y automáticamente él le puso hasta la rayita ahí en la interfase gráfica y todo. ¿Qué clase de porquería? O sea, eso es lo más fácil de este mundo. Y yo, o sea, pues lo que me pasa por andarme yendo el camino del dolor, en vez de irme por el camino fácil. Claro, la ventaja es que les hice un ejemplo que los mareó, entonces estaban todos así, como el Fatality. Entonces como que no entendieron muy bien que yo estaba, perdón, yo desde el día uno. Clases con matrices, les hice una clase que contuviera, que uno de sus atributos fuera una matriz para una tarea. Y que la clase recibiera una referencia de otra clase para que pudiera comparar dos matrices. Bueno, yo se los expliqué, otra cosa es que lo hagan. Bueno, chicos, siguiendo lo que nos dice nosotros, porque igual para enredarnos tenemos bastante nosotros también. Ven que en este caso, como el puntero de la clase hermana, de la clase base, le asignamos le pedimos memoria de una clase derivada, entonces va a usar los métodos virtuales de la clase derivada. De igual manera, si este PTR2 apunta o mandamos a llamar al método 2, ve que este realmente no está en línea. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Va a llamar al propio método que le toca, o sea, al de la clase base como tal.
¿Ven? De hecho, parte de la tarea por ahí es que ustedes referencien un peleador y dependiendo del peleador usan los atributos, usan, perdón, las técnicas de uno o el otro. O sea, en otras palabras, tienen que instanciar la clase base cuando instancian y crear un nuevo peleador dependiendo del que estén, del que quieran, ¿cómo se llama? Pues del que quieran instanciar, no sé, si Ryu o Ken. Ahorita después de la clase vemos, ¿ok? Ay, no la cambié el lunes. No, pero no importa. Ya se la subieron tarde, la subieron tarde. No, no. Yo le digo a Maeva que yo le di tiempo. No se preocupen. Solo Maeva le digo, yo creo que se llama, no sé cómo se llama. Ok. Bueno, y que se sepa ahí que el nombre era pegajoso, porque yo para los nombres. Valeria. Valerie. Valerie A. Ok. ¿Les queda claro? Un poco esta parte del polimorfismo dinámico. Es, es dinámico. O sea, es que tampoco es como que las cosas van a suceder ahí en línea al garete, como al random, sino que ustedes definen exactamente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, implementando las clases virtuales, implementando los métodos virtuales y instanciando la clase para que pueda ya sea llamar a los métodos que implementen uno de sus hijos, uno o varios de sus hijos, dependiendo, pero no a la misma vez, les digo, ¿verdad? Porque o sea, solo se puede tratar un padre como un hijo a la vez, no como los dos, por decirlo así. Eso en el caso, como lo hicimos ahorita, que existan más de una clase que derive de la clase padre. ¿Ok? Perfecto. Con el polimorfismo dinámico, también entramos a ver, por decirlo así, eh, los constructores, llamados los constructores por copia. ¿Ok? Veamos un poco de qué se trata. Cuando apuntamos un puntero de la clase base a un objeto de la clase derivada, ¿verdad? Que básicamente de ahí, o ese es el meollo de todo el asunto. Apuntar un puntero, suena así como apunta un puntero, apunta un puntero. Cuando apuntamos un puntero de la clase base, la clase derivada, ¿verdad? El punterín. Bueno, es que realmente no. Sí, este es el puntero. El puntero decimos que es de este, pero lo ponemos a apuntar por acá. Ok, esto es lo que hacemos. Este implementa todas las cosas que este tenga virtuales. Ok. ¿Se podrá hacer esto con una clase virtual pura? No, porque no se puede instanciar. O sí, habría que hacer la prueba. Se los dejo a ustedes para que lo vean. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando apuntamos un puntero de la clase base o un puntero de la clase derivada, C++ invoca los métodos no virtuales de la clase base y va a buscar en la tabla virtual las redefiniciones de los métodos virtuales. ¿Ok? O sea, aunque esto esté apuntando a un objeto de la clase derivada, pasa, chico, a un objeto de la clase derivada, puede utilizar los métodos no virtuales de ella, porque el puntero es de este tipo, ¿verdad? Y todos los virtuales, que aquí están declarados como virtuales, que se implementen en la clase derivada. Ahí está el chiste, por decirlo así, como diría el chavo, ahí está el chiste. ¿Ok? Así, lo mismo le sucede al destructor de la clase. Si no se especifica que el destructor sea virtual, entonces C++ solo va a invocar el destructor de la clase base, que es del tipo del puntero. Esto especifica el destructor sea virtual, entonces C++ solo invoca el destructor de la clase base, que es del tipo del puntero, y esto configura una fuga de memoria o lo que se llama un memory leak. ¿Ok? Ya que el operador new va a retornar un puntero a una reserva de memoria para un objeto de un tipo de la clase derivada.
Dicha memoria no es liberada cuando ésta se libera o cuando liberamos el puntero de la clase base. O sea, tras de que no se complicó, hacemos un arroz con mango porque la memoria queda ahí al garete. ¿Por qué? Este implementa su destructor. El puntero es de este tipo. Le asignamos memoria de aquel. Cuando este se destruye, se manda a llamar el destructor de este y el de aquel. ¿Qué pasa ahí? Ahí es lo que se llama fuga de memoria. ¿Ok? Y eso es un desmadre. ¿Qué pereza? Eso hoy por hoy, pues uno dirá, hay mucha memoria, pero no, no tiene que ser un chambón, tiene que hacerlo bien. Es necesario que al implementar un polimorfismo dinámico, el destructor de la clase base sea virtual. ¿Ok? Eso es importantísimo, que el destructor de la clase base sea virtual. El polimorfismo como tal tiene un problema con el constructor de copia. ¿Ok? O sea, con el constructor, no el default, el constructor de copia. En clases polimórficas es imposible utilizar el constructor de copia, ya que no existe un constructor de copia que construya un objeto de la clase derivada a partir de un objeto, perdón, a partir de una copia de un objeto de la clase base. También, como no se complicó el arroz, ahora lo complicamos más porque el constructor de este no construye aquella cosa, ¿verdad? ¿Ok? Para solucionar este problema de llegar a enfrentarlo, es necesario implementar un método de clonación o también llamado como un constructor virtual, que lo que hace es retornar una referencia al objeto que se está copiando mediante el uso del puntero dis. ¿Ok? Entonces, digamos, grafiquen el problema. El problema es que tenemos un adaptador a la clase base. ¿Ok? Lo primero es que cuando se destruye, invoca este destructor, pero el de ahí no pasa. Ahí uno dice, WhatsApp, ahí qué pasó. Y dirán, pero, ¿qué importa? ¿Qué pasa si este implementa más métodos? Más métodos, no importa, pero ¿qué pasa si implementa más atributos? Todo ese espacio de memoria quedó ahí, inutilizable. En ese momento se fue, voló, y lo que queda ahí es basura. O sea, es lo que llamamos fuga de memoria o memory leak. ¿Ok? Eso pasa cuando se destruye. Cuando se construye, cuando construimos, estamos construyendo a partir de, depende, si estamos creando un lío, estamos construyendo a partir de este, pero no en ningún momento estamos construyendo a partir de este otro. Si este implementa métodos, bueno, métodos, no importa, pero si implementa atributos adicionales, ¿quién los inicializa? Él no los puede inicializar. El constructor de la clase derivada no los puede inicializar. Entonces uno dice, ¿para qué rayos usamos polimorfismo? Para problemas como el que yo les dije a ustedes que hicieron, más o menos. No, sí corre, claro. Lo que pasa es que hay un desorden ahí, total. No, no es que dura más. Corre depende de lo que usted necesite o no va a tener disponibles elementos de esta que usted realmente necesita usar porque está haciéndolo a partir de eso. Y recordemos que también no se invoca de manera, bueno, hay como un orden de invocación en los constructores. Entonces también hay que tener bastante cuidado. Revisemos un poco esta parte. Eh, Ay, perdón. Veámoslo acá en este ejemplillo. Antes de pasar a esa parte del override para que lo revisemos ahí bien. Los Ok. Entonces, cuando revisamos por acá, veamos este constructor virtual. ¿Ok? Tenemos igual el ejemplo, una clase base que lo que hace es tener un constructor como tal y un destructor. ¿Ok? Todo bien, esto es de la clase base. Tenemos una clase derivada. La clase derivada tiene un constructor de la clase derivada y un destructor
de la clase derivada. Vamos a ver el ejemplo acá, que es lo que pasaría. Creamos un puntero a la clase base, que ese es el chiste, ¿verdad? Y le asignamos una nueva instancia de derivada, ¿verdad? O al espacio de memoria asignamos una nueva instancia de la clase derivada. Entonces dice por acá, es un puntero de la clase base a un objeto de la clase derivada. Por ahí le damos delete al puntero. Ah, eso es importante, los punteros le damos delete, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y listo. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Cuál es el orden en el que estos chiquitines se van a invocar? Si es que se invocan. ¿Ok? Dámoslo acá. ¿Ok? Lo primero es que el constructor, puros dieces. Primero, se manda a llamar el constructor de la clase eh, base y luego se manda a llamar el constructor de la clase derivada. ¿Se acuerdan? Ese era el orden en el cual los constructores se iban llamando, los constructores por defecto. ¿Ok? Ya esto pasó por acá. Ahora vamos con el delete. ¿Qué pasa con el delete? Llegamos y como estamos borrando la clase, un puntero de la clase base, lo borra. Y el de la derivada, ahí quedó la memoria asignada de ese puntero, por decirlo así. No sé si se les vino en mente, pero pareciera, entre comillas, que se crean dos instancias de un objeto, ¿verdad? Cuando ustedes están declarando, haciendo este tipo de polimorfismo. Porque están pidiendo memoria para uno, pero están asignando, bueno, están creando un puntero para uno, pero están creando memoria para el otro. Eso no es así, realmente es solo uno. O sea, solo hay un new. Lo que sucede es que la clase derivada es a su vez un tipo de la clase padre. Y recordemos que llama al constructor de la clase padre por si hay elementos de la clase padre que tiene que inicializar o que tiene que hacer. Pero no se confundan con eso. No es que hay dos instancias creadas en memoria, porque si no, no, eso no tiene lógica. Es una sola instancia de un objeto que heredó de manera pública o protected o privada, lo que sea, de otro objeto. Entonces se da el tema de que él invoque el constructor, pero al final uno dice, ¿y el destructor? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto porque estamos eh, creando la memoria o en el espacio donde va el padre, estamos metiendo el hijo, por decirlo así. ¿Ok? Ahora bien, mira, ¿cómo se arregla esto, profe? Por eso fue que yo puse esto acá. ¿Ok? El destructor debería ser virtual. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. Ese es el ejemplo número 9 que dice destructor virtual. Todos vienen, todos yo los numeré así para que no los tengan que buscar como buscar una aguja en un pajar, sino que cuando los están viendo, todos tienen un orden lógico según, según los estamos viendo en clase. ¿Ok? Ajá. Para la tarea sí, para esta, de los peleadores. Es que no le voy a decir haga esto virtual, usted lo tiene que. Pues sí, sí, es parte de lo que ustedes deberían intuir que lo tienen que hacer. Si no se lo pido explícitamente, no lo hace. Ok, está bien. Bueno, revisemos, ya sabemos que este constructor base, pues todo bien, puros dieces. Vamos a revisar ahora la ejecución implementando únicamente el destructor de manera virtual. Para ver qué pasa. Ok, ahora sí ven qué cosa más hermosa. Se manda a llamar el constructor de la clase base
¿Por qué? Porque estamos creando una nueva clase derivada. Pues va y manda a llamar al constructor. El constructor de la clase derivada también se invoca, inicializa lo que tenga que inicializar, etcétera. Se manda a llamar el destructor de la clase derivada. Y vean que lo único que cambié fue poner el destructor de la clase base como virtual. ¿Ok? Y después ya se mandó a llamar el destructor de la clase base. De hecho, chicos, esto se puede implementar siempre para asegurarnos que se destruya. Si hay algo que ustedes realmente necesitan que se destruya en la clase base, se puede implementar de esa manera. Podrían implementarlo siempre de esa manera. De hecho, si mal no recuerdo, me dar una cosa por acá. No, no puedo tener la implementación de dos constructores, de dos destructores. ¿Ok? Para asegurarnos ¿cómo se llama? Que se ejecute el destructor como tal, entonces eventualmente tenemos que implementarlo como virtual. Y una cosa importante aquí es que no mezclen cosas. Si la clase base va a ser una clase que solo implementa, o sea, una clase virtual pura o una interfase, pues déjenlo así. O sea, no la instancien, no tiene sentido instanciarla. Pero sí vamos a manejar esa clase como una clase polimórfica, o sea, que esa clase base se pueda interpretar como un hijo o como el otro. Por ejemplo, la clase peleador, que es una clase polimórfica, puede ser, no recuerdo cuáles son las clases que le he puesto. Entonces, en ese caso, como tal, ahí sí vamos a instanciar un peleador y dependiendo del tipo de peleador, van ustedes a tratar ese peleador como si fuese uno, dos o tres. Eso es el polimorfismo como tal o las clases, las llamadas clases polimórficas. Son las clases bases, ¿verdad? Asignación de memoria de una clase base que pueda comportarse o que pueda utilizar elementos de sus clases, de su clase hija, no de sus clases hijas al mismo tiempo, de las clases hijas. ¿Ok? Entonces, vean, es algo igual con lo que yo les había comentado. Ser vivo es una clase, ave hereda de ser vivo, mamífero hereda de ser vivo, y pez hereda de ser vivo. ¿Ok? Esto lo implementamos con interfaces. Pero ¿qué pasa si no quiero implementarlo con interfaces? Quiero que tenga métodos, quiero que tenga atributos, etc. Pero quiero poder que un ser vivo utilice métodos del ave. O sea, tratar al ser vivo como si fuese un ave. O tratar al ser vivo como si fuese un mamífero. Uno a la vez, una instancia a la vez, ¿verdad? No se puede hacer otra vez. O como el pez. Entonces, aquí implementamos funciones virtuales, ¿vale? Solamente fácil, es todo virtualmente. Implementamos funciones virtuales que acá vamos a implementar y él va a tener el derecho a utilizar esas funciones o esos métodos virtuales que se implementan acá. Pero va a seguir usando los suyos, los que tenga ahí. ¿Ok? ¿Quieres quedar claro? Ok, vean una cosa que tal vez voy a volverme un toque al otro ejemplo, al primero que vimos acá, del destructor virtual. De el destructor, este no, este. ¿Qué pasa si la clase derivada implementa funciones que no tiene la clase base? Si la clase derivada implementa funciones que no tiene la clase base, ¿las podrá llamar? Vamos a ver. Esta sería la clase base. Vamos a ver.
Vamos a ver si tiene derecho a utilizarlas. ¿Ok? Vamos a poner por acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero, en este caso se lo implementé a la clase pública, a la clase derivada? ¿Qué pasaría acá si intentamos que este puntero sería este? No puede, lógicamente, ¿verdad? Va a implementar solo, o sea, va a tener derecho a utilizar de sus clases hijas única y exclusivamente, primero lo que les herede y de manera virtual, nada más. ¿Por qué? Porque recordemos que va a usar las implementaciones que él, valga la redundancia, implemente dentro de la definición o dentro de la implementación de la clase, como lo fue en este caso el método 2, pero utiliza la implementación del hijo del método 1. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Ok, bueno, he dicho, queda claro. Explicar esto es medio complicado. Ok, este otro nos siguió dando error. Vamos a ver qué le pasa a este otro. Caramba. Dice, ya está. Era como que no, que le dio la gana de actualizarse. Ok, la palabra override. Esta es también muy utilizada en las clases polimórficas, cuando aplicamos polimorfismo en clases. Esta palabra como tal no es una palabra reservada al lenguaje C++. Es más un especificador que sirve para indicar que un método de una clase derivada es una definición o una redefinición de un método virtual de una clase base. No puede utilizarse override con métodos que no son redefiniciones o definiciones de métodos virtuales. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, primero, porque lo que queremos o el sentido que queremos dar es que la implementación que hizo el padre de ese método ya no nos sirve, no sirve. Lo que estamos haciendo es sobreescribiendo esa implementación como tal. ¿Ok? Es algo, salud, es algo como bastante sencillo, digamos, en ese caso. Antes de ver un ejemplillo, veamos también el uso de esta palabra reservada final. De hecho, la palabra reservada final tiene dos connotaciones o dos funciones, por decirlo así. La primera tiene que ver con herencia, que es lo mucho que nos interesa también. Cuando una clase en su definición va acompañada del especificador final, esto quiere decir que se prohíbe la posibilidad de hacer herencias de la clase. ¿Ok? Esto básicamente, chicos, chicas, es, si ustedes están haciendo herencia, ustedes pueden hacer una cadena de herencia, ¿no? Un padre con un hijo, el otro hijo que hereda de ese hijo se convertiría en un nieto del otro, y ahí ustedes pueden hacer toda una cadena, por decirlo así, de descendencia. Si ustedes colocan la palabra final en la herencia, por ejemplo, public class, no sé qué, que hereda, bueno, class whatever, que hereda de la clase padre, y ponen la palabra final, quiere decir que ya nadie va a heredar o ya no se puede heredar a partir de esa clase. ¿Ok? ¿Para qué se usa? Bueno, esto por lo general, cuando se desarrollan sistemas, eh, pues no es solo una persona desarrollando. Entonces, en ocasiones es necesario decir, bueno, ya, a partir de esta clase no quiero que se derive o no quiero que se herede más. Entonces le colocamos el identificador final para que de esa clase no podamos heredar más. Entonces, si ustedes, por ejemplo, crean una librería a partir de esa clase,
no van a poder heredar a partir o no, o van a bloquear la posibilidad de herencia a partir de esa clase. ¿Ok? Eso es si ustedes, o si el requerimiento como tal, o si lo que están desarrollando, pues requiere bloquear la herencia a partir de esa clase. ¿Ok? También pueden ponerlo en cualquier clase que no quieren que hereden, porque realmente ustedes pueden heredar de cualquier clase, pero si ustedes colocan la palabra final, ya esa clase, bueno, como quien dice, la esterilizan para que no tenga hijos. ¿Ok? Y el segundo uso que tiene la palabra reservada final es para los métodos virtuales. La palabra final se utiliza para evitar que un método virtual pueda ser redefinido en una clase heredera. ¿Ok? O sea, como que no quiero que redefinan el método que estoy declarando como virtual dentro de la clase. Bueno, no quiero que redefinan el método como tal dentro de la clase. Puede no ser virtual. ¿Ok? También es lo mismo. Está bien, pueden heredar, pero esta función o este método, así con esta definición, no se puede sobreescribir. Eso también se utiliza mucho cuando se desarrollan ambientes, digamos, colaborativos. Ustedes se aseguran, ustedes hicieron su clase, etcétera, y todo el asunto. Entonces, blindándolo con la palabra final, se aseguran que igual puede heredar, podría heredar, pero no va a permitir que la clase que hereda redefina o sobrescriba la definición de la clase, del método de la clase padre. ¿Ok? Son dos usos bastante interesantes. Veamos un ejemplillo por acá. ¿Ok? Ah, se me había olvidado este tema. La parte de los constructor, del famoso constructor por copia. ¿Ok? Trabajamos igual con dos clases, la clase base y la clase derivada. ¿Ok? Esta parte de los constructores también es un ejemplillo similar al de los destructores para ver cómo se van inicializando. En este caso, tenemos el constructor de la clase base, tenemos el constructor de la clase base, pero recibiendo un parámetro, es un constructor por copia, recibiendo como parámetro una referencia en memoria, una dirección en memoria de la clase base, y este que dice acá es un método, lo que se llama un método virtual puro por clonación. Lo que estamos haciendo es declarando este método, pusimos clonación como tal, lo que va a recibir, perdón, lo que va a retornar este método es es un puntero, o es la dirección de memoria de una clase base o de la clase base como tal. Y el destructor base, que como ya vimos, ¿verdad? Es virtual para que se pueda llamar. La clase derivada, vean, vamos a ver por acá. ¿Ok? Ah, public, creo que era final. Creo que la metíamos por acá. Vamos a ver sí, era ahí. Eh, sí, es que no esta no se puede heredar. Sería entonces clase derivada final que hereda public. Esta sí hereda públicamente. ¿Ok? Ahí estaríamos blindando esta clase, por ejemplo, para que nadie más herede de ella. Ahorita la vemos. Quitémoslo de aquí para que no nos haga desmadre. Esta clase derivada hereda públicamente de la clase base, ¿ok? Implementa un constructor, ¿correcto? Implementa un constructor también por copia, que lo que hace es recibir una referencia de memoria de la clase derivada como tal. Este, este, ¿Cómo se llama? Este método que recibe, que básicamente eh, recibe, no, retorna un apuntador de la clase base
¿Ok? Es un apuntador de la clase base, que es el método como tal de clonación. Ya vamos a ver para qué funciona esta maraña de clonaciones que estamos haciendo. Y el destructor de la clase derivada. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, cuando nosotros creamos, por ejemplo, en este caso, una clase, una, un puntero de la clase base y asignamos una nueva clase derivada a la dirección de ese puntero, ¿ok? Como vimos en el ejemplo anterior, en teoría se llaman los constructores, pero ahí va a haber un pequeño problema. Lo que hacemos acá es intentar, en este, en este ejemplillo que hicimos por acá, aquí lo que hacemos es intentar crear una nueva clase derivada a partir de una clase o a partir del puntero que ya hemos creado. ¿Esto para qué? Como para que el mismo apuntador pase a apuntar a la misma instancia como tal. Esto nos va a dar de fijo un error. ¿Ok? Para eso utilizamos, yo le puse clonación, le podemos poner clon, podemos poner, no sé, copia o simulación de copia o algo por el estilo. Este, este como tal, creamos un nuevo puntero y decimos que este puntero lo clone. ¿Y qué haría, qué hacía este? ¿Se acuerdan? Este, que es este que está por acá, se va acá y ve que aquí está declarado el método virtual como tal, pero no se implementa. Se implementa acá. ¿El qué está haciendo? Él está retornando una nueva clase derivada a partir de ella misma o a partir de la dirección de memoria o del puntero de ella misma. Entonces, con esto ya tengo dos punteritos, ¿ok? Que están apuntando a la misma dirección como tal, ¿ok? Esto, chicos, les voy a ser muy sincero, no es como muy común. Esto no es muy común que se haga realmente. Eh, Usos, pues básicamente asegurarnos de que se llamen correctamente. Bueno, no, es que ni siquiera nos aseguramos de que se llamen correctamente los constructores, es tener el mismo puntero para dos instancias. Bueno, más bien, la misma instancia para dos punteros, mejor dicho. ¿Ok? Esto, esto como tal, como les digo, no es como muy común, o sea, no es que uno se le ocurre y dice, ah, voy a hacer por clonación, pero es importante que sepan que se puede eventualmente hacer. ¿Ok? Lo que sí me interesa mucho es la parte de los overrides. ¿Ok? La parte de los overrides lo que nos va a permitir es blindar, en este caso, blindar el método para que, perdón, este no lo blinda. Eh, el override indica que es una redefinición de un método que ya se heredó o que se heredó. La clase base implementa, o más bien, define un método virtual llamado myMethod y la clase pública lo va a implementar diciendo que lo va a sobreescribir o es una redefinición de un método virtual que fue heredado. ¿Ok? Dirán, ¿siempre es necesario poner override? No, pero si ustedes quieren asegurarse que se ejecute esa definición cuando se implementa o cuando se instancia la clase derivada, entonces coloquen el override. ¿Ok? Nada más. Con Final, era de 720, 720, 520. Con Final es la cosa es eh, similar. Digamos, es blindar para que no se pueda heredar a partir de una clase que ya sea la última. ¿Ok? Entonces, esta clase como tal, ven que es simplemente un cascarón de una clase. Si le colocamos la palabra final, ¿ok?
no permite heredarse a partir o no permite heredar a partir de esta clase. ¿Qué pasaría si intentamos, perdón, heredar a partir de esa clase? Nos da un error, vean el tipo de error que nos da. Dice, a final class type cannot be used as a base class. O sea, una clase marcada como final no puede ser utilizada como padre para herencia. ¿Ok? Y aquí estamos blindando un método. ¿Ok? Básicamente, bueno, aquí podemos implementar el método, etcétera, ¿verdad? Este método que está por acá no puede ser, voy a intentarlo hacer acá, no puede ser redefinido o no puede ser implementado en las clases que heredan. Vean que esta clase está heredando de base 2. Base 2 es esta no es final. Mira, quedó como la C ahí metida. Esta clase no es final, ¿verdad? Sí puede heredar. Lo que no puede hacer es redefinir, perdón, es redefinir el método marcado como final. ¿Ok? Ahí que nos dice, dice, no se puede hacer un override. El override, como ven, está como explícito, ¿verdad? Perdón, como implícito, por decirlo así. No puede hacer un override a una función final, una función marcada como final. ¿Ok? Dos usos de estas dos palabrillas. De hecho, chicos, este les va a dar siempre error porque yo lo puse así para que lo vean. ¿Ok? Ese no les va a compilar de fijo, ni lo intenten arreglar. ¿Ok? Qué más nos queda ahí como para ir cerrando? Hay un operador que se llama el static cast. El static cast con estos símbolos mayor que y menor que, ese sería mayor que y menor que. Este operador básicamente ejecuta una conversión explícita de un objeto desde una clase hacia otra. Es como el casting de variables, pero con clases. ¿Se acuerdan? Que era un cast, tratar una variable o el tipo de dato de una variable como si fuera otro. Es muy común hacerlo con, con strings, cuando lo que almacenan es un valor numérico. Por ejemplo, un cast de string ahí, siempre y cuando el entero pues, sea compatible. Solo es posible entre clases que estén relacionadas por herencia. Tampoco es que lo pueden hacer allá a lo loco. ¿Por qué? Porque tiene que compartir características y solo se comparte mediante herencia. Es decir, se puede utilizar para hacer conversión de un objeto de una clase a una de sus clases derivadas, o también lo que llamamos un downcasting, ¿ok? O bien para convertir un objeto de una clase derivada a su clase padre, lo que se llama un upcasting, ¿ok? Esto es como explícitamente hacer el cast de un objeto derivado de una clase, bueno, de un objeto de una clase derivada hacia el padre o al revés, del padre hacia el hijo. Eso es lo que se llama el static cast entre clases. Es muy similar, como les digo, al casting de variables. ¿Ok? En el caso del polimorfismo dinámico, ¿verdad? Cuando se usan métodos virtuales, es útil, en el caso del polimorfismo dinámico, cuando se usan métodos virtuales, es útil cuando se quiere, qué redacción más pésima dice aquí, perdón. Es muy útil cuando se quiere hacer llamados a métodos no virtuales que fueron redefinidos en las clases derivadas. Esta operación por lo general se le conoce como downcasting. Veamos entonces un poquito más acá con esa pésima redacción que se me chispó ahí. Cuando se usan métodos virtuales, o sea, cuando queremos hacer llamados a métodos no virtuales que fueron redefinidos en las clases derivadas. A esta operación en general se le conoce como downcasting. Y como vemos por aquí, el downcasting es tratar a un objeto de la clase base a una de sus clases derivadas. ¿Ok? Es para poder usar algún método no virtual que tenga la clase derivada. O sea, resolviendo un poquito aquel problema que teníamos de que si el padre no puede usar funciones o métodos que estén definidos, o sea, no virtuales, que estén definidos en la clase hija.
Entonces hacemos un cast y tratamos al padre como si fuera la hija o el hijo. ¿Ok? El operador también, el operador static cast se puede utilizar para realizar la operación conocida como upcasting. Ahora es al revés. Tratar el hijo como si fuera el padre, en la que el objeto de la clase derivada se convierte de manera explícita a un objeto del tipo de su clase base para poder ejecutar llamados directos a los métodos de la clase base y no a la redefinición de la clase derivada. O sea, perdón, o sea, es tener la clase base por acá y la clase hija. ¿Ok? Esta clase hereda de la clase base. Si este implementa métodos virtuales y este los redefine y hacemos polimorfismo dinámico, él va a poder accederlos. Todo bien. Pero ¿qué pasa si este implementa el método virtual A y implementa el método virtual B? ¿Qué? Aquí se implementa A y se implementa B, pero este implementa el método C. Y este implementa el método B, que no es virtual. Bueno, este sería virtual, ¿verdad? Virtual, el virtual. Este implementa este, ¿verdad? Hace el override. Este hace el override del B. Y este implementa los métodos más. Algo normal en el ambiente de la herencia. Si hacemos polimorfismo dinámico, él va a poder ejecutar esta definición y esta. ¿Ok? Este va a poder ejecutar cosas de este. Depende. Sí. ¿Por qué? Porque si esto es public, va a tener derecho a hacerlo, ¿correcto? Pero si esto implementó alguna definición como tal, este no va a tener derecho a implementar esa definición. Entonces, yo puedo hacer el downcasting y decir, bueno, voy a tratar la clase base como si fuese la hija. Entonces, ya esto me permite ejecutar métodos directamente que ella implemente y yo no le presté. O sea, que primero de mí. Eso es el downcasting. O puedo hacer un upcasting diciendo que la clase hija la voy a tratar como si fuera la clase padre, la clase base. Y con esto voy a poder tener acceso a la definición original de todos los métodos que estén implementados acá. ¿Okay? Para eso es ese operador static cast. Y esto es el downcasting, o sea, ella lo estoy tratando como si fuera una hija, y este es el upcasting, a la hija la trato como si fuera el padre. ¿Y cuál es el objetivo? Utilizar elementos y componentes propios de la base que no pasó por herencia también o que define ella de manera directa y este hizo override, por ejemplo, y este pueda también acceder cosas o elementos propios o a miembros de clase que ella implemente que no están en su definición. Ah, qué cosa más bonita, ¿eh? Qué cosa más loca. Ok, como dice por acá, para poder ejecutar métodos llamados directos a métodos de la clase base y no a la redefinición de la clase como tal. Ok, vamos a ver por acá. Aquí yo les preparé también un ejemplo bastante corrongo, ya para ir terminando, uno, dos, tres. Ok, ok. Igual, aquel ejemplillo, todos estos están hechos con el mismo. Yo los hice uno y empecé a copiar y pegar con la misma idea. Tenemos una clase base que implementa un método virtual, que es el mismo del ejemplo uno, y aquí implementa un método 2. La clase base implementa el método uno también, y ven que literalmente copié y pegué el primero que hice, porque lo dejé como método 1, ¿verdad? En vez de poner método 1. ¿Ok? Y ahora sí, chiquillos, ¿cómo se hace esa bendita
ese bendito casting. Bueno, declaramos, este ejemplo es casi igual a este que vimos aquí, donde dice polimorfismo dinámico. Declaramos un puntero de la clase y en todos pasé lo mismo, que no le puse los paréntesis. Declaramos un puntero a la clase base y decimos que va a ser un nuevo, le asignamos memoria de una nueva clase derivada. Con esto, ¿qué pasaba? Recordémonos, PTR va a utilizar su propia definición de método 2 y va a utilizar la redefinición que hace derivada de método 1, tal cual vimos en el ejemplo primero. ¿Ok? Ahora bien, si queremos, ¿verdad? Que corra que corra el método como tal, ya sea del hijo o del padre, hacemos el static cast. Aquí decimos, bueno, static cast y vamos a tratar a este puntero del padre como si fuera un puntero de la clase derivada. Así el padre va a tener acceso, ¿se acuerdan que él llamaba a su propio método 2? Ahora el padre va a tener acceso a llamar a al método de la clase derivada. ¿Ok? Y esto se hace así, en ese momento. Vean qué fácil. Ven, teniendo un puntero de la clase base, tiene derecho a usar la redefinición de su método virtual que le implementa la clase derivada. Todo bien. Eso es lo que hizo acá. Si yo hubiese hecho aquí directamente ptr apunta método 2, este indudablemente va a ejecutar la definición que tiene la clase base de método 2, que es esta, y esta nunca la vería. Pero a la hora de hacer el casting estático, diciendo que lo vamos a tratar como un apuntador de la clase derivada, puedo perfectamente acceder a los elementos de la clase derivada como tal. ¿Sí? Tal vez con este ejemplo les queda un poco mejor. Ven, aquí llamó al del método 2 porque es este, ¿verdad? Es un método virtual. Este llamó al del método, al de la clase base. Y este casting que estoy haciendo acá lo hizo con este. Eso es algo muy parecido a, ustedes hacían como, qué sé yo, y ustedes hicieron alguna vez sus casting, algo así. Es un casting directo. O sea, estamos tratando como en esta variable, es algo muy parecido, pero utilizando la palabra reservada static cast. ¿Ok? Para que vean que también lo puedo hacer. Y como les digo, solo se pueden con clases que estén ligadas con polimorfismo. Bueno, y que hayamos creado a nivel de punteros. Tampoco es que se puede con instancias como tal. ¿Ok? Y ya para terminar, para soltarle la rienda al día de hoy, hay otro operador que se llama el Dynamic Cast. Pero este tiene un problemita. Dice, desafortunadamente, cuando se utiliza Static Cast, el compilador no puede comprobar si la conversión que se está tratando de hacer es correcta. Él simplemente verifica sintácticamente que esté ok y le da bimba. Es decir, no se está haciendo es decir, perdón, si no se está haciendo entre clases incompatibles que tienen una clase base como ancestro en común. Para verificar y validar si se hace una conversión adecuada, existe lo que se llama el Dynamic Cast, que es muy parecido. Este operador sirve para identificar si un puntero involucrado en un polimorfismo puede ser convertido a cierto tipo de clase, por decirlo así, o apuntar a cierto tipo de clase, o otro tipo de clase derivada. Se usa particularmente cuando en una función se pasa como parámetro un objeto polimórfico, o sea, objeto que puede implementar polimorfismo, es decir,
un parámetro formal del tipo de la clase base que conlleva a un parámetro real del tipo de una clase derivada. Esto uno dice, ¿qué? Esto tiene como objetivo, como objeto, hacer que las funciones y métodos puedan ser cada vez más genéricas y se pueda definir un solo método que trabaje con objetos de distinto tipo. Al mismo tiempo, el operador dynamic cast lo que va a retornar es un puntero si se comprueba que la conversión es correcta y en caso contrario va a retornar un null, ¿ok? O un puntero a null, ¿ok? Y por acá, ya para que se puedan ir a tomar café al bus, se puedan ir a tomar café al bus, ¿ok? Aquí hacemos lo mismo con mi famosa clase base y clase derivada, ¿verdad? Ambas implementan una una función que se llama print hola, o bueno, sí, una función que se llama print hola, que saluda siendo la base o la derivada, y aquí declaramos una clase derivada, ¿verdad? Derivada de la clase base, ¿verdad? O sea, tenemos dos clases derivadas de una misma clase, el morfismo en múltiple nivel, ¿ok? Y aquí implementamos una funcioncilla ahí que se llama hola. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a recibir un puntero de la clase base. Perfectamente. ¿Por qué? Porque derivada y derivada son, en vez de poner derivados, ¿verdad? Este, son hijas de la clase derivada. ¿Ok? Declaramos dos punteritos acá. Recuerden, bueno, esto lo vamos a ver más ahorita en listas, pero declaramos dos punteros a nulo, un puntero 2 y un puntero 3. Y aquí preguntamos si podemos hacer el casting y tratar derivada o tratar objeto, mejor dicho, que estoy recibiendo como si fuera una clase derivada. Entonces, imprimo hola. Sí, puedo hacer el casting. Aquí ya pues hubiese podido poner un else también. Sí, puedo hacer el casting de manera dinámico de este objeto de este puntero a clase base que estoy recibiendo, imprimo hola. ¿Qué está pasando acá? Bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo es validando, no solo haciendo el static cast de manera estática, de la redundancia, sino que estamos preguntando, voy a poner el mail por ahí para que lo vean, sino que estamos preguntando que si ese cast es válido, entonces mando llamar a la función como tal que le corresponde. Si no, no haga nada. Bueno, caso este, se brincaría el if, ¿verdad? O sea, si lo que retorna esto es diferente de nulo, entonces puede hacer el cast, de lo contrario no. Y veámoslo por aquí. Aquí creamos primero un puntero de la clase derivada, aquí creamos un puntero de la clase de la segunda clase derivada y mandamos a llamar a el print hola, que el print hola es una función ahí x cualquiera. Vean qué interesante, ¿verdad? Tengo un puntero de la clase base y memoria de la clase derivada y de la segunda clase derivada. Y estoy pasando el parámetro, un puntero de la clase base. Entonces eso nos abre posibilidades para que una función pueda recibir simplemente un puntero de la clase base, ¿ok? O sea, le definimos que reciba un puntero de la clase base, pero le podemos pasar objetos de la clase derivada o punteros a objetos de la clase derivada. O sea, no tendría que hacer un método, no tendría que hacer un método diferente para si me mandan un puntero de la clase derivada. Otro método para un puntero de clase derivada 2, un puntero para la clase derivada 3. Entonces, con una sola definición, recibiendo un puntero de la clase base, puedo enviarle, puedo enviarle elementos, puedo enviarle punteros de clases fijas. En este caso son dos. Y con las dos funciones exactamente igual.
Realiza ese mismo, reacciona para las dos y aquí enviamos tanto de la clase privada como la salida y como dinámicas puedo, ¿verdad? Si puedo utilizar elementos propios de una definición o de la otra. ¿Ok? Eso sirve mucho a la hora de hacer software un poco más genérico, que esa también es la idea de que aprendamos todas estas bases que hemos ido aprendiendo hasta ahorita. Vamos a seguir desarrollando software genérico, software que un método pueda, bueno, un método, una librería pueda atender diferentes solicitudes y hacer este, tareas dependiendo del tipo de solicitud, tipo de datos que, que, que recibo. ¿Ok? ¿Una pregunta? No.